Y cuando hemos analizado una variable, de esa variable, podíamos ver su medida de tendencia central, hemos calculado su media, su mediana, su moda, hemos construido tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, también hemos analizado la dispersión de esos datos, usando algunas medidas de tendencia central y las medidas de posición y forma. Ahora, cuando yo tengo más de dos variables, entonces tengo que usar lo que viene a ser los cuadros de doble entrada. Lo que estábamos viendo en el video, ¿no? Cuando tenemos datos, cuando analizamos variables cualitativas, se conoce como tablas de contingencia. Si serían en este caso ya otro tipo de variables, vamos a hacer lo que es el análisis de correlación, la comparación media entre grupos, y podemos usar también otros coeficientes, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos analizado, hemos calculado también ciertos coeficientes como el de Pearson, ¿no? Para ver cuál es la distribución de esos datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos comparar nosotros si queremos analizar variables? ¿Qué es lo que podemos analizar? Puede ser el desempeño académico. En el caso de la universidad podríamos analizar qué relación existe, ¿no? O cuál es la relación entre, por ejemplo, los becados versus estudiantes regulares, ¿no? Estudiantes que no son becados. ¿Qué desempeño tienen? O sea, ¿cuál es su desempeño académico? O también podemos relacionar lo que es el promedio ponderado de los estudiantes de acuerdo a su sexo, ¿no? Quienes tienen un mayor promedio, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, acá todas son chicas, pero hay en otras carreras donde también tenemos chicos, ¿no? En el caso de ustedes podría ser si las clases virtuales, ¿cuál es la relación entre las clases virtuales y su rendimiento académico? Si ha mejorado su rendimiento académico con las clases virtuales en relación a las clases presenciales, ¿no? Entonces podemos ir comparando esas variables. Bueno, lo más frecuente en un estudio, lo primero que vamos a hacer es recolectar, ¿no? Diferentes variables, como ya hemos estado mencionando algunas de ellas. En el ámbito educativo tenemos el desempeño académico, puede ser también analizar las horas de estudio con el rendimiento académico, la edad, el ciclo, ¿no? Quienes tienen un mayor promedio ponderado, si los del turno mañana o el turno noche, si todos en el turno noche trabajan o todos en el turno mañana solamente se dedican a estudiar, ¿no? Entonces podemos ver esas variables. Y bueno, lo que vamos a estudiar es su relación entre pares de variables. Entonces, yo voy a tener aquí ya no una sola variable, sino vamos a tener dos variables. Y cuando tenemos dos variables, es como trabajarlo en el plano cartesiano, ¿no? Ustedes recuerdan que en el plano cartesiano teníamos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces yo puedo graficar, en este caso, puedo hacer ciertas gráficas en el plano cartesiano, puedo graficar funciones en todo caso. Pero aquí lo que vamos a hacer es, estas dos variables, lo voy a relacionar mediante un cuadro de doble entrada. Entonces acá vamos a construir nuestro cuadro, ¿no? Nuestro cuadrito de doble entrada. Por acá vas a tener, por ejemplo, la variable y, que va a ir en columnas. Todo lo que está en columnas sería la variable y. Y la variable x, que va a estar por acá, esto que es la variable x, va a ser las filas, ¿no? Las filas. Entonces yo voy a tener una distribución de datos mediante una tabla de doble entrada, y en esa tabla de doble entrada voy a analizar, ¿no? Voy a tener filas y columnas. Y así vamos a hacer ahora la comparación entre eh, las frecuencias, ¿no?, que tenemos para ciertos datos. Las frecuencias absolutas para ciertos datos, ¿no? Yo voy a analizar, voy a ver cómo se relacionan esas frecuencias absolutas, tanto de la variable y como de la variable x.
Y esto tiene bastante relación con lo que les acabo de mencionar con el plano cartesiano, porque en realidad en el plano cartesiano recordemos que las X son las primeras componentes, y las ordenadas son las segundas componentes. O sea, las X son las horizontales. En este caso las X van a ser las filas. Estas son las filas. Y las Y son las verticales. ¿No? Entonces una vertical va a ser una columna. Por eso es que vamos a trabajar con filas y columnas. En las filas van los valores de X y en las columnas los valores de Y. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Con las tablas de doble entrada. Y acá ya podemos comparar pues diferentes variables, ¿no? Como hemos estado mencionando. Entonces, ¿qué variables puedo comparar? Si existirá relación entre el hábito de fumar y la presencia del cáncer. Entonces yo no puedo afirmar directamente que sí existe una relación si es que no hacemos un estudio, ¿no? En base a un estudio podemos determinar, de acuerdo a la correlación que tengan estas dos variables, si existe o no existe una relación, ¿no? Bueno, ya sabemos por estudios que se ha realizado a nivel mundial que sí, pues que hay una predisposición a desarrollar el cáncer específicos, ¿no? Cáncer al pulmón, si es que usted tiene algunos hábitos de fumar, ¿no? El otro, ¿existirá relación entre la presencia de diabetes y los hábitos alimenticios? También tenemos que hacer un estudio comparativo, relacionar estas dos variables y ver qué relación existe, ¿no? Entre los hábitos alimenticios y la diabetes. Ojo, acá podemos hacerlo así, ¿no? Entre diabetes y hábitos alimenticios, o también puedo comparar hábitos alimenticios con diabetes. Vamos a ver que en las tablas de doble entrada, tú puedes hablar de X en función de Y o de Y en función de X. ¿Ya? O sea, hay dos maneras de entender los datos ahí, ¿no? Y lo otro es, ¿existirá relación entre las horas de estudio y la nota final de un examen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una relación entre las horas de estudio en base a su experiencia, ¿verdad? Y la nota de un examen? Sí tiene relación directa. Sí tiene relación. Directa. Ya, es una relación directa porque se entiende que si usted, como dicen, ¿no? Por simple lógica, si no estudias para el examen, ¿qué esperas en el examen? No sé. Salir mal. Claro, uno ya sabe que va a salir mal, ¿no? O sea, uno dice... El destino nos ayude. Claro, a veces uno dice, bueno, espero que... Sí, se encomienda a todos los santos. Que la buena fortuna, profesor. Así, ¿no? Y se acuerda de Dios en ese momento. Dice, Dios mío, por favor, ayúdame, dice, ¿no? Ayúdame a aprobar este examen. Pero en realidad no ha hecho nada, pues, para que Dios le ayude tampoco, porque en realidad no. Pero si las claves están diferentes, ya es otra cosa. Uy, eso tiene mucha verdad. Eso fue directamente proporcional. Directamente, ¿no? Directa a la yugular, sí. Fue directa. Claro, pero lo que no saben es que si no han estudiado, tampoco las claves les va a ayudar, porque las claves les van a inducir al error, ¿sí? Usted va a decir, pero qué extraño, no hay clave, ¿no? Y uno va a querer comprobar con sus compañeros, y su compañero tampoco le va a salir porque no va a encontrar clave, ¿no? Y ahí viene el dilema, ¿cuál es la clave, no? Pero profesor, usted esta vez había quedado en que iba a poner una clave que sí era y que era precisa para no tener ningún problema de desviarnos hacia la Claro, así no nos da un derrame, profesor. Por favor, profesora. Yo he Así es. estudiado y he estado comprometida ante esta situación. Así que no venga con historias que no me convengan. No, ahora sí ya tiene que ser, pues, claves que sí existan. Pero vamos a cambiar vamos a ver cómo tomamos el examen final siempre es diferente a todos los exámenes. Ya luego les voy a dar más detalles sobre el examen final. Es más fácil de difícil.
Profesor, pero que el examen final vaya de acuerdo a los ejercicios que nos ha planteado en las prácticas, pues. No se malee tanto, pues, profesor. Por No nos favor. manda el desvío. Sí, profesor. Está bien Ah, que pero, nosotras hagamos nuestro mejor intento, pero no nos ponga ejercicios de ingeniería, pues. pero han estado cosas, bueno, ha habido de todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscarles preguntas bonitas para que ustedes se Fácil, enfoquen. profesor. Sí, se enfoquen en el examen, Es ¿no? como si estuviéramos nadando y llega una ola del examen parcial y ya fuimos. No, no creo que pase. Pero sí, pero vamos a tener en cuenta que sean preguntas tipo, preguntas que parecidas a lo que se ha trabajado en clase. Bien, entonces estamos viendo la parte de cómo organizar estos datos, cómo analizar ya Recording in más de una progress. variable. Y acá tenemos una cierta distribución de datos. Que dice, ¿no? Dependiendo del tipo de variable de las cuales se está analizando su relación, el estudio de las mismas se clasifican de acuerdo al tipo de variable. ¿Ya? Vamos a hacer una clasificación de acuerdo al tipo de variable. Por ejemplo, a ver, en este cuadro, ¿cuáles son las variables cualitativas? ¿Cuáles son las variables cualitativas? Ah, Hombre, chicas, mujer. recordemos. Era el sexo, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? Sexo, Sexo, trabajo, edad, Bajo el pito, mes, día. No, pero ya, variables cualitativas. Ahí es sexo, Sexo, el trabaja y edad. trabaja y edad. ya Edad, hábitos, edad. hábitos. Hábito de fumar. Edad sí puede, es cuantitativo. Ujú. Entonces, cualitativo, incluso nominal, acá tengo sexo. Trabaja, sí, no. ¿Recuerdan cuando hay solamente Ajá. dos opciones? y el hábito Y de hábito fumar. de fumar. Y hábito de fumar. ¿Ya? Entonces, si yo analizo si existe alguna relación entre el sexo y el hábito de fumar, yo quiero saber quiénes son los que más fuman. ¿Los hombres o las Hombres y mujeres? mujeres. Bueno, ya sabemos que los que más fuman son las mujeres, ¿no? Pero usted puede decir, no, profesor, es bajo su experiencia, ¿no? En el lugar donde usted vive, puede ser que fumen más las mujeres, pero acá no, en mi casa nadie fuma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio comparativo, ¿no? Tenemos que tomar una muestra, que sea una muestra aleatoria, ¿no? Tomada en diferentes lugares, y analizamos esa muestra. Puedo comparar sexo con hábito de fumar. Entonces, si yo comparo dos variables, en este caso cualitativas, vamos a hablar de las tablas de contingencia. ¿Ya? A ver, y las otras serían las variables cuantitativas, ¿no? Tengo edad, horas de estudio a la semana y promedio ponderado. Puedo también hacer un estudio comparativo entre las horas de estudio y el promedio ponderado, ¿no? ¿Cuántas horas de estudio después de clases usted a la semana pues tiene, ¿no? O le dedica cuántas horas a un repaso, ¿no? Porque muchas veces el estudiante considera hora de estudio a su clase, ¿no? Dice, yo estudio a la semana contando, ¿no? Promedio 3 horas y media por día, pero esas son tus clases. Aparte de eso, también tendríamos que considerar si haces un repaso, ¿no? Muchos van a decir, profe, pero yo no tengo mucho tiempo porque también tengo que trabajar, hacer otras actividades. Y podríamos incluir otra variable, ¿no? Quienes trabajan y quienes no trabajan. También puedo comparar una cualitativa con una cuantitativa. ¿Ya? Entonces acá, de acuerdo al tipo de variables que intervienen en nuestro estudio, vamos a tener, si es que son dos variables cualitativas, yo comparo, por ejemplo, sexo con hábitos de fumar, en este caso estamos hablando de una tabla de contingencia. Esa es una tabla de contingencia. Entonces lo elaboro entre dos variables que son cualitativas. ¿Qué busca evaluar esta tabla? Dice, busca evaluar si existe relación entre pares de variables cualitativas, ¿no? Las tablas de contingencia. Mediante esta tabla yo puedo analizar si hay alguna relación entre este par de variables, la variable sexo, y la variable, en este caso, hábito de fumar. También se puede analizar ciertas relaciones ya entre cada una de estas dimensiones usando el estadístico de chi cuadrado.
Vamos a ver cómo se calcula el estadístico de chi cuadrado. Y la pregunta aquí, ¿no? Es, ¿existirá relación entre el hábito de fumar con el sexo? ¿Qué dicen ustedes? Viendo esa tabla. A ver, ¿podemos determinar si hay alguna relación entre el sexo y los hábitos de fumar? Considerando que 65 hombres fuman, mientras que 43 no fuman, de un total de 108. Caso de las mujeres, 58 mujeres fuman y 67 no fuman, de un total de 125. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguna relación? ¿O no se puede determinar? ¿O cómo podríamos encontrar un porcentaje en todo caso de los que fuman y no fuman? ¿O cuántas mujeres fuman y cuántos hombres fuman? ¿Cómo encontramos un porcentaje? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan? Entre el total. La Muy bien. variabilidad entre el total, pero 65 hombres sí fuman comparado con 58 mujeres que sí fuman, pero los totales son distintos. Bueno, en su base 100. Ya, entonces, Como su base 100, podríamos comparar los porcentajes teniendo cada total con base 100. ya, podría comparar, ¿no? 65 en base al del total, que es 233, Exacto. y me sale un porcentaje, ¿no? Ujú, Ya, y el otro 58 entre él también, ¿no? ujú. Entonces, miren, para poder comparar esto así como están estos datos, usted no va a decir, profe, ya, yo sé que sí hay una relación, ¿no? Porque estoy viendo que aquí los que fuman, entre comillas, hay más hombres que fuman. Pero si yo hablo de hombres, tengo que tener en cuenta que los hombres son menores a la cantidad de mujeres. Porque tenemos 108 hombres y tenemos 125 mujeres. ¿Ya? Entonces, tengo que ver todos estos datos para poder determinar si hay una relación o no hay una relación. Ya no es que uno se fija por las cantidades y dice, ah, bueno, profe, sí hay una relación, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos esa relación entre dos variables? Bueno, vamos a tener que usar algunos estadísticos. Y si yo comparo ahora en este caso, dos magnitudes o dos variables cuantitativas, si comparamos dos variables cuantitativas, en este caso ya estamos frente a un análisis de correlación. En el análisis de correlación lo que tú vas a ver es la distribución de puntos, una distribución de nube. Y acá vemos, ¿no? Cómo están distribuidos estos datos. Puede ser que tenga la forma creciente, puede ser que estén todos dispersos, y de acuerdo a eso vamos a decir si hay una cierta relación o no. Para hacer este estudio de correlación, aquí es un estudio de correlación, vamos a usar la correlación de Pearson, ¿ya? Esta es la correlación de Pearson ya para dos variables. Acá una pregunta es, ¿existirá relación entre el promedio ponderado y las horas que dedican a estudiar de acuerdo a esto? ¿Qué dicen ustedes? Estoy comparando el promedio ponderado y las horas que dedican a estudiar, ¿no? Por acá está el promedio ponderado, de 0 a 20, y acá tenemos las horas. También está de 0 a 20, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una relación o no hay una relación? Los que estudiaron 20 horas sacaron 20. Los que estudiaron 15 horas sacaron una nota mayor a 10. Y ahí está, ¿no? Hay una distribución. Entonces yo puedo también ver cómo, en este caso, cuál es la correlación, ¿no? Entre el promedio ponderado y las horas que se dedica, en este caso, que dedica uno al estudio, ¿no? También podemos comparar una variable cualitativa con una cuantitativa, ¿ya? O sea, podemos hacer el mixto, ¿no? Una cuantitativa con una cualitativa. Cualitativa, cuantitativa. En este caso ya el estudio viene a hacer una comparación media entre grupos, ¿ya? Vamos a hacer una comparación media entre grupos. Bueno, dice, busca comparar el comportamiento de una variable cuantitativa por las categorías de una variable cualitativa. Vamos a usar aquí la TD-Student y también el análisis de varianza.
La pregunta es, ¿tendrá el mismo promedio de edad hombres y mujeres? Considerando estos datos. ¿Qué dicen? ¿Tendrá el mismo promedio de edad hombres y mujeres? Acá las mujeres, bueno, tendríamos que sacar su promedio. 22, 23. El promedio sería 22. 22.5. Ahí más o menos, por acá. Y luego tenemos de los hombres, ¿no? 25, 18, 21, 18, 19. Entonces, hacemos un estudio comparativo entre, en este caso, comparando los promedios de las edades entre los hombres y las mujeres. Entonces, vamos a ver uno por uno cada una de estas formas de comparar dos variables. Empezamos con las tablas de contingencia. Recordemos que las tablas de contingencia se usan para comparar, para ver la relación entre dos variables cualitativas por diferentes métodos, ¿no? Se puede comparar por diferentes métodos. Entonces, lo primero es construyendo tablas de contingencia y el estudio de las frecuencias relativas condicionales. Para esto vamos a evaluar el comportamiento de las variables mediante gráficas bidimensionales, ¿no? Es comparar, ¿no? Cada una de estas frecuencias absolutas con el total. Voy a comparar, ¿no? Cada una de las frecuencias absolutas con el total. Eso es lo que vamos a hacer. Puedo comparar, puedo relacionar sexo con los que fuman, ¿no? Digamos Y con X, o también X con Y. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de X son las horizontales y cuando hablamos de Y serían las verticales. ¿Ya? Que tenemos que tener en cuenta ahí. Entonces acá yo puedo obtener algunos porcentajes. Puedo dividir el 65 entre 233 y eso me da el porcentaje de hombres que sí fuman, ¿no? Si divido 65 entre 233. También se puede hacer mediante las medidas de asociación, como son los coeficientes ajustados de Pearson y la B de Kramer, ¿no? Es un método que también se usa para ver cuál es la relación entre dos magnitudes. En este caso, entre dos variables, ¿no? También se puede usar la prueba estadística del chi cuadrado. Esta es una técnica que se usa para ver si hay en este caso, una dependencia entre las dos variables. El chi cuadrado ya usa un cierto parámetro, pero hay que tener en cuenta que ese chi cuadrado funciona para muestras muy pequeñas. Cuando la muestra es muy grande, ya el chi cuadrado se ve afectado, entonces no es, digamos, en este caso, un estadístico que nos va a permitir tener una cierta confiabilidad sobre lo que se está analizando. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos. En las tablas de contingencia, bueno, ¿cuáles son los objetivos de usar esas tablas de contingencia? Primero, organizar la información contenida de un fenómeno de experimento en dos dimensiones, ¿no? Correspondientes a las categorías de dos variables cualitativas. O sea, por acá voy a organizar, pues, en este caso, el sexo, los hábitos de fumar y el total, ¿no? Acá tenemos el total para cada fila y para cada columna. Se tiene que acá la suma de todo esto me tiene que dar la cantidad total de datos, tanto en las columnas como en las filas. Y a partir de esta tabla se puede además analizar si existe alguna relación de dependencia o independencia entre los niveles de las variables cualitativas objeto de estudio. Bueno, eso está relacionado también cuando uno plantea un problema de investigación, ¿no? Yo tengo que tratar de encontrar dos variables que me permitan, o que sean en todo caso, que tengan una dependencia. Porque si yo estudio dos variables que no tienen ningún tipo de dependencia, entonces mi trabajo de investigación no va a aportar mucho, ¿no?
como que usted está respondiendo una pregunta que ya de por sí, sin la necesidad de hacer el estudio, la respuesta está ahí de manera explícita, ¿no? Entonces, es importante cuando hacemos un trabajo de investigación buscar dos variables que tengan una cierta dependencia. ¿Ya? ¿Cómo comprobamos si hay una dependencia o independencia entre estos datos? A simple vista no lo vamos a poder determinar. Entonces tenemos que usar, en este caso, las tablas de contingencia. Vamos a ver cómo lo usamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Dice, se quiere estudiar si el uso de cierto medicamento produce trastornos digestivos. Uso de ciertos medicamentos sería, en este caso, nuestra variable X. Produce trastornos digestivos es la variable Y. En los ancianos. ¿Qué se hizo para determinar si existe cierta relación, ¿no? Para ello se han observado durante un periodo de tiempo a 25 ancianos, obteniendo los siguientes resultados. A ver, aquí están los resultados, ¿no? Sin molestias digestivas, estas ya son las categorías, y aquellos que no presentan, ¿no? En este caso, molestias. Serían las categorías para nuestra variable Y. Y en X tenemos también dos categorías que vienen a ser sí y no. ¿Ya? Acá están nuestras variables. Consumió cierto medicamento y molestias digestivas. Uso de medicamento y en este caso las molestias digestivas. Estas son lo que yo quiero comparar, ¿no? Quiero comparar si hay una relación entre el uso de un cierto medicamento y los trastornos digestivos. Entonces vamos a decir acá, sin molestias, hay 9 que dicen que sí usaron medicamento, sí tenían las molestias, y otros 8 que no tenían molestias y que también usaron el medicamento, ¿no? Luego no, acá sin molestias digestivas sería 7. Y por acá tenemos los que no tienen molestias digestivas y tampoco han usado medicamentos, sería solamente 1. Sumamos el total, me da 17 para los que sí usaron medicamento. Y para los que no usaron me da, en este caso, 8. El total sería 25, ¿no? Aquí sumamos 9 más 7, 16. Y 8 más 1 sería 9. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Se quiere estudiar si el padecer de anemia en la infancia está relacionado con bajo rendimiento en la secundaria, ¿no? Entonces vamos a comparar los que han tenido esta anemia en la infancia con el rendimiento académico. Si hay alguna relación entre tener anemia o no tener anemia y el rendimiento académico. Para ello se ha llevado un estudio con 125 estudiantes de secundaria obteniendo los siguientes resultados. Entonces mi muestra es 125. Las variables en este caso, estamos reconociendo variables, son la anemia en la infancia y el rendimiento académico. Entonces para la anemia tenemos 1, 2, 3 categorías, bajo, leve, alto, y en el rendimiento académico tenemos 4 intervalos, ¿no? 4 categorías, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Entonces ahí están los datos. Eso sería para analizar tanto la variable de anemia en la infancia como rendimiento académico. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de esta tabla, vamos a construir otra tabla. ¿Ya? Vamos a construir otra tabla y donde voy a analizar cada uno, vamos a dividir, ¿no? 2 entre el total, 4 entre el total, 15 entre el total, 25 entre el total. Y me va a salir una nueva tabla de contingencia para datos, ¿no? Para estos datos, que es una tabla de contingencia relativa. Y luego voy a dividir cada uno de estos datos entre ¿qué? Entre este total relativo, ¿no? 2 entre 40, 4 entre 40, 15 entre 40,
25 entre 40. Para ver qué relación hay entre el rendimiento académico y, en este caso, la anemia en la infancia. Y luego vamos a ver cada uno de estos datos entre este subtotal, ya para rendimiento académico. 2 entre 25, 10 entre 25, 3 entre 25. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Para poder analizar si hay alguna relación entre el rendimiento académico y la anemia en la infancia. Entonces acá tenemos una tabla, se ha construido una tabla de doble entrada, donde voy a tener dos variables. La variable X, que en este caso viene a ser la presencia de cáncer en el pulmón, y los hábitos de fumar, ¿no?, a la semana. Los hábitos de fumar a la semana a su vez están divididos en 4 dimensiones: nunca, de 1 a 2 veces, casi todos los días y todos los días. Y por acá la presencia de cáncer, ¿no? No y sí. Entonces tenemos un cuadro de doble entrada donde tenemos la variable X y la variable Y. Lo que vamos a hacer nosotros es relacionar, ¿no?, estas variables. Vamos a relacionar estas variables para ver si hay una relación, si hay una dependencia o no hay dependencia entre estos dos. Si hay dependencia entre los que fuman todos los días y los que tienen o no tienen, en este caso, cáncer, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que todos los días 0 y no tiene cáncer, también sale 0, ¿no? Entre todos los días y, bueno, acá tenemos 15 y los que sí tienen cáncer hay una relación, ¿no? Pero vamos a ver cómo se relacionan la variable, en este caso, de los hábitos de fumar con la presencia de cáncer al pulmón. ¿Cómo vamos a ordenar esos datos? Ya de manera general. A ver, ¿cómo lo vamos a trabajar? En las tablas de contingencia, yo lo que voy a hacer es organizar los n individuos a través de categorías de 2 variables. ¿Ya? Bueno, esto de acá se entiende que tengo 2 variables que se están relacionando. Acá tienes la variable X y la variable Y, y por acá la variable X, ¿no? Entonces tenemos 2 tipos de variables. En esas variables lo que vamos a contar es, a través de las categorías, bueno, 2 variables, voy a hacer un recuento de las observaciones, ¿no?, que recaen en cada categoría. Ojo, ese recuento de observaciones que recaen en cada categoría, ¿no? Acá puedes tener estas son las categorías: 1, 2, 3, 4, 5. Y sub J, bueno, la J enésima categoría, hasta una R enésima categoría, ¿no?, que es la última categoría. Y luego tenemos un total. Por acá también tenemos la otra variable, que viene a ser la variable X. Igual vamos a tener para esto varias categorías. Puede ser 1, 2, 3, la Y-ésima categoría, hasta la K-ésima categoría, ¿no? Entonces, de manera general. Entonces, usted puede tener varias categorías para su variable, tanto en Y como en X. Y aquí vas colocando las frecuencias absolutas, ¿ya? Estas son las frecuencias absolutas. Este lugar corresponde a la primera fila y la primera columna. Ya, eso significa F11. Primera fila, primera columna. Si yo, por ejemplo, aquí ubico el F12, ¿qué significa el F12? El F12. A ver, ¿qué significa F12? Significa que estoy en la primera fila, pero en la segunda columna. Ya, primera fila, segunda columna. Si por acá ubicamos el F22, ¿qué significa F22?
Esta es la frecuencia absoluta del lugar que se encuentra en la segunda fila y en la segunda columna. ¿Ya? Por eso que acá lo que se va a repetir que es acá tengo fila 1, fila 2, fila 3, el I va cambiando, el I significa que está cambiando, hasta la fila késima, ¿no? Pero lo que no va a cambiar en esta primera, en estos datos es la columna, porque todos están en la primera columna. Lo que está cambiando son las filas. Ahora, en el caso de si lo vemos de manera horizontal, en la primera fila no cambia, ¿no? La fila no cambia, lo que va a cambiar son las columnas. Columnas pueden ser varias columnas, hasta una résima columna, pero la fila se mantiene, ¿no? Por eso es que el lugar 1 se mantiene. Acá es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1J, hasta un término Rnésimo que sería 1R, ¿no? Y acá tenemos un valor, este F1 punto, nos indica la suma individual para cada categoría, ¿no? Es la suma indicada para cada categoría de la variable X. A esto se le conoce como la frecuencia marginal. La frecuencia marginal para X. 1.0 o 1 punto, solamente 1 punto, viene a ser la frecuencia marginal. Es la frecuencia, en este caso, acumulada, ¿no? Marginal. Perdón, acá sería la frecuencia relativa marginal. Es relativa, ¿no? Este es 1 punto, acá vas a tener la frecuencia 1, sería fila 2, sería 1, 2 punto, ¿no? Acá vas a tener la frecuencia 2 punto. Por acá la frecuencia 3 punto, hasta una última frecuencia, ¿no? Que es K, el lugar K, punto. Y esta es la cantidad de observaciones que tenemos. En este caso, N es la cantidad total, ¿no? La cantidad total que tú lo vas a obtener sumando, puede ser estas columnas, o sumando estas filas. Si lo vamos a obtener, el N. Y eso tiene que coincidir, ¿no? Esa suma tanto de columnas como de filas debe coincidir. De manera general, entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Te dice que x1, x2, hasta x sub k, o hasta el lugar késimo, son los niveles o categorías de x. Entonces son los niveles o categorías de x. No se va a trabajar pues con números muy grandes. Aquí máximo serán 3 o 4 categorías, ¿ya? De manera general. Y para y también igual, ¿no? Entonces acá tenemos para y sub 1, y sub 2, hasta un y sub r, son los r niveles o categorías de y, ¿no? Acá tenemos las categorías de la variable y. Entonces por acá ordenamos las categorías de la variable y acá serían las categorías de la variable x. Recuerda que las x va de manera horizontal y la y de manera vertical. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, encontrar la frecuencia, ubicar la frecuencia absoluta conjunta, esta es la frecuencia absoluta conjunta, cada uno de estos me representa la frecuencia absoluta conjunta. Bueno, en este caso, estamos en el lugar, sería iésimo y jésimo, ¿no? Estamos en la fila iésima, en la iésima fila, y estamos en la jésima columna, ¿ya? Sería para este lugar. Entonces me representa la iésima categoría de X, y J viene a ser la jésima categoría de Y. Si lo vemos como columnas y filas, esta sería la columna y esta es la fila, ¿no? Fila y columna, ¿no? La fila, recordemos que es horizontal. Este de acá es horizontal. Y la columna es vertical. Entonces, la intersección de esos dos
me da este lugar conocido como la frecuencia absoluta conjunta. Y por acá tenemos, estas son las frecuencias, es una suma parcial, ¿no? Es la frecuencia absoluta marginal. Marginal para X, y esta sería la frecuencia absoluta, absoluta marginal para Y, las verticales, ¿ya? Simplemente se le conoce como frecuencias acumuladas, ¿no? Bien, entonces cuando trabajamos con las tablas bidimensionales, hemos visto que aparecen las frecuencias absolutas marginales, son las sumas o subtotales independientes para cada categoría de una variable, ¿no? Esta sería una frecuencia absoluta marginal. Esto sería para X. Ya, este es para X. Porque se está trabajando con esta fila. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son esas frecuencias absolutas marginales de X? La frecuencia marginal de X es la suma independiente para cada categoría de X. Es la suma por filas de cada categoría, ¿no? Esta suma. Vamos a sumar él, más él, más él. Así, ¿no? Y ese resultado lo tenemos aquí. En él. Esta viene a ser la frecuencia absoluta marginal de X. Si las horizontales me representan las frecuencias absolutas marginales de X, entonces las verticales deben ser las frecuencias absolutas marginales para Y, ¿no? Por acá. Entonces yo sumo el más el siguiente que está por acá, así, ¿no? Y ese resultado lo tenemos aquí. Esto viene a ser la frecuencia absoluta marginal para Y. Es la suma, ¿no? Es la suma de todas esas frecuencias. Las frecuencias acumuladas que están por acá, lo sumo y obtengo, ¿no? Entonces acá tenemos la sumatoria de todas las frecuencias acumuladas, en este caso para X, nos da, esta sumatoria lo tenemos aquí, viene a ser la frecuencia absoluta marginal de X, o la frecuencia marginal de X nada más, ¿no? Eso sería para X, y para Y son las verticales. Entonces si ahora yo relaciono, trabajo con Y, vamos a decir que son las frecuencias absolutas marginales de Y, ¿no? Que es la suma por columna de cada categoría. Vamos sumando aquí. F11, F21, F31, F y ésimo 1, y así hasta el último término, ¿no? Entonces las verticales me generan esta frecuencia absoluta marginal. Acá tenemos una primera frecuencia absoluta, acá sería otra frecuencia absoluta, y la suma de todas esas frecuencias absolutas me tiene que dar el total. El total, en este caso, de observaciones. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda lo que estamos analizando en la primera parte. Dice, buscando analizar si existe relación entre el hábito de fumar, que viene a ser como X, de acuerdo al sexo, que sería en este caso la otra variable. Han sido encuestadas se ha tomado una muestra de 233 personas, clasificándolas en la siguiente tabla de contingencia. Bueno, esto ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, pero queremos ver si hay alguna relación, ¿no?, entre el hábito de fumar y el sexo. ¿Cómo vamos a calcular? ¿Qué hacemos? Primero tenemos nuestras variables. Nuestra variable X viene a ser hábitos de fumar. Tengo dos dimensiones, dos categorías para esta variable, de sí y no. Y también tenemos la otra variable que es sexo, ¿no? Para el sexo tenemos, en este caso también dos categorías. Entonces vamos a ver cómo relacionamos estas
estas dos variables. ¿Cómo yo los puedo relacionar? ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a calcular, vamos a calcular la frecuencia absoluta conjunta. ¿Ya? La intersección de esta dimensión psi con el sexo, en este caso con hombres, esa intersección se conoce como la frecuencia absoluta conjunta. O sea, el lugar F11, o sea, el lugar de la fila 1, columna 1, viene a ser la frecuencia absoluta conjunta, que nos representa la cantidad de individuos que fuman y son hombres. Entonces aquí, ¿no? ¿Cuántos hombres fuman? Yo voy a decir que fuman 65 hombres. Esto viene a ser la frecuencia absoluta conjunta F11. Luego tenemos a los hombres que no fuman, en la intersección de la segunda fila con la primera columna. Y eso viene a ser 43. Entonces tenemos 43 hombres que no fuman. Igual para las mujeres, ¿no? Acá vas a tener una frecuencia absoluta conjunta. Estamos relacionando X con Y. X con Y. ¿Ya? En este caso sería filas con columnas, de lo que estamos relacionando. Y por acá tenemos los subtotales, ¿no? A ver. Un momento, se fue el audio. Recording stopped. A ver, chicas, un momento. A ver, seguimos. Recording in progress. Ya, aquí tenemos un total, ¿no? El total de los que fuman, sumando hombres y mujeres, sería 123. Me representa el total de personas que fuman. Ya, recordemos que a estas cantidades se les conoce como frecuencias marginales de X. Ya, son los subtotales por categoría de X. Entonces tenemos los acumulados, las frecuencias acumuladas, y luego tenemos las frecuencias marginales, ¿no? Que son los subtotales de los que fuman y no fuman. 110 acá te representa el total de personas que no fuman. Y ese es el total, ¿no? El total de observaciones que tenemos. Total de personas, en este caso la muestra es de 233 personas. Si yo sumo de manera vertical y de manera horizontal, esa suma me tiene que dar 233. ¿Ya? Eso hay que comprobar. Entonces acá lo que quiero es, para poder ver si hay una relación entre el hábito de fumar y el sexo, voy a tener que construir esa tabla, y además vamos a tener que hacer otra tabla, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente. Ahora, acá tenemos, estos son los subtotales para Y, ¿ya? Que se conoce como las frecuencias marginales de Y, y son los subtotales por categoría de Y. Entonces acá sumamos estas dos, me da 108. Acá sumamos estas dos, que corresponde a las mujeres que fuman y no fuman, y sería 125, ¿no? Es un subtotal. Entonces, si observamos, tenemos subtotal para cada una de las categorías, ¿ya? Es lo que tenemos en un cuadro de doble entrada. Voy a tener subtotal para cada una de las categorías. Ahora, vamos a ver las frecuencias relativas, ¿ya? ¿Cómo se calculan esas frecuencias relativas?
a partir de nuestra tabla de contingencia. Vamos a ver cómo calculamos las frecuencias relativas a partir de una tabla de contingencia. Acá tenemos un ejemplo. Hábitos de fumar a la semana y, esta es una variable, lo vamos a relacionar con la presencia de cáncer, ¿no? Al pulmón. O presencia de cáncer al pulmón con hábitos de fumar. Es lo que vamos a relacionar. X con Y. Para encontrar las frecuencias relativas, lo que usted va a hacer es dividir cada una de estas frecuencias absolutas entre el total. Vamos a dividir cada una de ellas entre el total. Y esa división la vas a colocar aquí, ¿no? En la siguiente tabla. Si yo divido 15 entre 62, vamos a dividir 15 entre 62. Si usted divide 15, o sea, para encontrar esta frecuencia relativa, H11, ¿no? Vamos a calcular el H11. ¿Qué significa H11? Significa el lugar que se encuentra en la primera fila y en la primera columna. O sea, E, ¿no? ¿Cómo calculamos el H11? Voy a dividir la frecuencia absoluta, que le corresponde, en este caso, al lugar H11 en nuestra tabla de contingencia, que viene a ser 15. Esto lo divide entre ¿quién? Entre el total, ¿no? Entre 62. Entre 62. A ver, si yo divido 15 entre 62, me debe dar 0.24. A ver, divida. Vamos a comprobar si está bien construida esta tabla. A ver, chicas, dividan. ¿Cuánto sale? 0.20. Redondeando sí sale, profesor. Redondeando, ¿no? 15 entre 62. Me da 0.241, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, si tú lo redondeas a centésimas, a dos cifras decimales, eso te va a dar 0.24. 0.24. Ya. Ahora, queremos encontrar el H. Ahora vamos con ustedes. ¿Cuánto sería el H23? A ver, ¿quién es el H23? ¿Qué significa H23? Estoy en la segunda fila, tercera columna. Columna. Así es, segunda fila y tercera columna. 1, 2, 3 aquí. Él es 0.21. 0.21, muy bien. ¿Cómo tenemos 0.21? A ver, ¿cómo tienes 0. 13 entre 62. Correcto. 13. O sea, esta frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta, 13, entre el total que es 62. Esta división me debe dar 0.21, ¿no? Lo comprobamos. Si usted divide 13 entre 62, le da 0. Profesor, redondeando sale. Redondeando sale. Sale 0.21 redondeando. Correcto, porque te da 0.209, ¿no? Sí. Y algo más. Ya. Entonces ya sabemos cómo encontrar las frecuencias relativas. ¿Cómo encontramos las frecuencias relativas? Usted simplemente divide la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Y vas colocando esos valores. Y luego para encontrarlos, en este caso las frecuencias marginales, solamente sumamos. Si quiero encontrar la frecuencia marginal para X, sumo todos estos valores. Eso me tiene que dar 0.32. Si quiero encontrar la frecuencia marginal para Y, sumo todos los valores de la columna, ¿no? Filas y columnas. Esas son las sumas parciales. Esas sumas parciales que se conoce como frecuencia marginal, ¿no? ¿Sí? Profesor, ¿cómo encontró el H23? El H23. Dividiendo, en este caso, la frecuencia absoluta que se encuentra en el lugar 2,3, fila 2, columna 3, que es este 13. Ese 13 lo divide entre ¿quién? Entre el total. Entre 62. ¿Sí?
A ver, uno más. ¿Cómo calculas el H? Vamos a poner aquí el H41. Perdón, vamos a poner H24. 41 no existe. H24. A ver, ¿cómo sería el H24? ¿Quién es? 15. 15 entre Correcto. 62. Sería así, ¿no? Fila 2, columna 4. 15 sobre 62. 62. Y eso ya lo conocemos cuánto sale, ¿no? Eso sale 0.24. Así es. Esto sale 0.24. Por eso es que está aquí, ¿no? Fila 2, columna 4, 0.24. Hacemos las sumas parciales de las filas y las columnas. Y estas sumas deben coincidir con la unidad, ¿no? ¿Cómo encuentras el 1? ¿Cómo encuentras el 1? Sumando, puede ser estas columnas o sumando estas filas. Pero aquí, ¿no? Ahí sumamos. También divides 62 entre 62. Eso te da 1. Bien, ¿algunas consultas ahí? Estamos viendo cómo se construyen las tablas. Lo primero que vamos a hacer aquí es, al igual que cuando hemos trabajado con una variable, ¿qué es lo primero que hemos aprendido cuando hemos trabajado una variable? ¿Qué era lo primero que has aprendido? Ahora van a decir que nada, ¿no? Lo primero que hemos aprendido es a construir tablas. ¿Se acuerdan que cuando teníamos datos que eran datos agrupados o no agrupados? Entonces yo tenía que, si tenía datos, de acuerdo al tipo de datos que teníamos, lo podíamos llevar a tablas, ¿no? A tablas de frecuencia. Es lo mismo que estamos haciendo aquí con dos variables. Solo que cuando ya tengo dos variables, la idea es trabajar con ¿quién? Con estas frecuencias absolutas, relacionarlo en función del total, ¿no? Vamos a construir estas frecuencias relativas, que es como el porcentaje. En realidad este es el porcentaje, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Que el 24% que nunca ha fumado no tiene cáncer. ¿Está bien? Ese es el 24%. Por acá tenemos el 6% que nunca ha fumado, pero sí tiene cáncer. Yo puedo decir, pero ¿hay una relación o no hay una relación entre fumar y tener cáncer? Si aquí hay personas, hay un porcentaje que nunca ha fumado, pero igual presentó cáncer, ¿no? Entonces usted podría decir, bueno, hay que hacer un estudio que si en su familia pues hay alguien que fuma, ¿no? A lo mejor él no fumaba, pero en su familia había alguien que fumaba y eso le afectó, ¿no? Bien. Ahora, bueno, y acá vamos a ver cómo se calcula esas frecuencias relativas. Es dividiendo, ¿no? Voy dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total, entre n. En este caso divides entre n. Entonces vamos dividiendo cada una de las frecuencias entre n, ¿no? De manera general es dividir, pues, la frecuencia absoluta del lugar ijésimo con el total de observaciones que tenemos o el total de datos. ¿Qué hacemos una vez que tenemos esas divisiones? Puede tener unas sumas parciales y se conoce como las frecuencias, en este caso las frecuencias relativas marginales, ¿no? Para X, que serían las horizontales, y luego para Y, las verticales, que son las frecuencias relativas marginales de la variable Y. A ver, vamos a construir acá la tabla de frecuencias relativas conjuntas de los datos sobre hábitos de fumar y sexo. Vamos a ver cómo se construye esta tabla.
Acá tenemos, seguimos, ¿no?, con hábitos de fumar y sexo. Dividimos. Este divide 65 entre 233. Eso nos da 0,28. 43 entre 233 sería 0,18. Ahora vamos comprobando si están bien esos datos. Vamos a dividir al menos uno. A ver, 43 entre... ¿Entre quién? Vamos a ver. Entre 233, ¿no? 0.18 sale, profesor. Muy bien, 233. Algo más. Algo más. 0.184 y algo más. ¿Ya? 4, sí. Pero si lo randeamos a dos cifras decimales, 0.18. Igual, ¿no? Divide 58 entre 233, 67 entre 233. Ya tenemos los porcentajes. Estos porcentajes se conocen como frecuencias relativas. Son las frecuencias relativas conjuntas. Ahora, la pregunta ¿es posible con la distribución de los datos, sea por la tabla de frecuencias absolutas conjuntas, esta es la tabla de distribución de frecuencias conjuntas, o frecuencias relativas conjuntas, confirmar si existe relación entre dichas variables? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá relación entre los hábitos de fumar y el sexo? ¿Se podemos determinar quiénes fuman más, los hombres o las mujeres? A ver, ¿qué dicen ustedes viendo estas tablas? ¿Las mujeres? Las mujeres son las que fuman más. Sí, ahí dicen. Ya, según lo que estamos viendo, ustedes dicen que son las mujeres. No, Ya, pero- los hombres. Los hombres sí fuman a comparación de las mujeres. Y mayores son... Las que no Ujú. fuman son las mujeres. Ya, pero Los hombres. en base a qué están analizando que... Al total, a la frecuencia relativa. Los datos, profesor, a la muestra. Ya, bueno, acá tenemos que hay un 53%, o de los que fuman, en las mujeres tenemos un 25% y en los varones tenemos un 28%. Más sobre En el caso de que los que no fuman, 18% y 29%. Pero así como están estos datos, ¿podemos determinar realmente que existe una relación entre dichas variables? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ya decimos que nos quedamos en que las mujeres son las que más fuman. ¿Por qué podríamos decir que las mujeres son las que más fuman? No, los hombres son los que más fuman. Entonces estamos entre los hombres y las mujeres. A ver, por el porcentaje que está aquí, porque él es 28 en función del total, Exacto. que sería 233. Por el porcentaje, ¿Ya? el 28% del total. Ujú. Claro, pero no hay una gran diferencia, solo es 0.28 y el otro es 0.25. Exacto. Hay diferencia 0.03. Y esa diferencia es muy pequeña, sino para determinar si hay o no hay una relación entre los dos. No hay Muy mucha bien. diferencia. Entonces, esa observación que nos acaba de hacer María, es lo que yo tengo que determinarlo con algún estadístico. O sea, con alguna medida que me permita saber si realmente ese valor de 0.03, ¿no? Es o no es representativo, ¿no? Es o no es representativo para decir que hay o no hay una relación entre los hábitos de fumar y el sexo. Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Y yo no puedo decir, bueno, sí, profesor, yo ya sé que aquí los que más fuman son los hombres. Y digo que sí, que ellos son, y porque el 28% es mayor al 25%. Pero si analizamos estas cifras, ese valor es muy pequeño. Porque ese valor puede cambiar con la muestra, ¿no? Esta es una muestra muy pequeña, 233 es muy pequeño. Es como que cuando se hacen las muestras para las preferencias sobre la intención de voto. ¿Ya? Sobre la intención de voto no se va a hacer pues en base a 233 personas. Hay un mínimo de personas que se considera para sacar una muestra. Entonces, ¿por qué? Porque yo
puede ser que en las 233 personas todos tengan una preferencia hacia un cierto candidato ya, ¿no? Definido. Es muy pequeña la muestra. Yo necesito una mayor cantidad que sea más representativa para poder determinar, ¿no? Si realmente me sirve o no me sirve esa muestra. Entonces aquí la respuesta es aparentemente en las mujeres. Te dice que es la mayor, bueno, es mayor la cantidad de mujeres que no fuman, porque es un 0.29. Incluso acá entre los que no fuman está un poco más claro, ¿no? Tenemos 18% de varones que no fuman frente al 29% de mujeres que tampoco fuman. En los que fuman el margen es muy pequeño. Pero en las que no fuman sí se ve que hay una mayor distancia. Pero eso también depende del hecho que hay mayor cantidad de mujeres. Te dice, ¿no? Tú podrías decir, bueno, aquí hay mujeres que fuman menos que los hombres, pero también depende por la cantidad de mujeres que se está tomando, ¿no? De 125 frente a 108, que hay una diferencia ahí en este caso sería 17 personas, ¿no? A ver. Y así presentados no son comparables directamente. Entonces lo que nos dice este ejemplo es que así como lo estás presentando, no se podría comparar directamente. Ya tenemos una aproximación, ya podemos diferenciar de forma, digamos, a través de porcentaje, una cierta diferencia entre hombres y mujeres, que no lo podíamos tener acá en esta tabla de frecuencia absoluta. Todavía no lo teníamos aquí. Acá teníamos unas cantidades que me representaban quienes fuman y no fuman. Incluso esto ha cambiado, ¿no? Porque acá los hombres, la cantidad de hombres comparada con la cantidad de mujeres que fuman es mayor. Pero si le llevamos al porcentaje, hemos visto que eso se mantiene, pero un poco más estrecho, ¿no? Acá la diferencia era mayor, unos 7, vamos a decir los 7 puntos, hablando de puntos, y acá sí se ha reducido, ¿no? Entonces, pueden ayudar la distribución de las frecuencias a comparar si está relacionado el hábito de fumar con el sexo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, las frecuencias relativas conjuntas, al estar divididas sobre el total, tampoco ayuda a hacer una comparación, ¿no? Quizás lo más adecuado sería ver cómo se comportan los porcentajes dentro de cada categoría, de cada variable comparado a la frecuencia relativa marginal de dicha variable. O sea, lo que nos dice acá es, si esto no nos representa una relación directa entre estas dos variables, lo que yo podría hacer es, para determinar, ¿no?, qué relación existe entre ambas, ya no sería la división de 65 entre 233, sino dividir 65 entre ¿qué? Entre las magnitudes que vienen a ser los subtotales, ¿no? Entre él, dice, ¿no? Entonces, dividir 65 entre el subtotal y luego 58 entre el subtotal. Esto es lo que vamos a hacer. O también puede ser 65 entre 108 y 65 entre 43. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo podemos analizar. A ver, entonces, vamos a construir ahora lo siguiente, ¿no? Vamos a construir esta tablita. Bueno, ¿qué comportamiento se esperaría que tenga la distribución de las observaciones si las variables no estuvieran relacionadas? Vamos a ver cuál es el comportamiento que esperamos, ¿no? Vamos aquí a construir nuestra... Ahí tenemos la tabla. Sería, dividimos en este caso, vamos por acá, 0.53, tienes el 0.5, bueno, 123 entre 233. Acá me sale 0.53, ¿no? Ya. Ahora, este 0.53 lo vamos a multiplicar por el total, por el 108. ¿Cuánto te da este producto? A ver, ¿cuánto sale? Es lo mismo que dividir, ¿no? 65, a ver, vamos a dividir 65 entre 123. ¿Cuánto me da eso?
A ver, si yo divido 65 entre 123. 0.52. Y redondeando sería Redondeando 0.50. 0.53. Ya, entonces, ese 0.53 que lo obtenemos de la división de quién? De el subtotal en este caso, ¿no? De 123 entre 233 o también puede ser entre 65. 57.24 sale, profesor. ¿Cuánto? 57.24. El producto de... Por 108. Ya, eso te da... Vamos a ver si acá tengo la otra tabla. ¿Está bien? 0.53. Por 108. Sale 57.24. Ya, pero ojo, no, lo que pasa es que aquí lo que queremos primero es... Vamos a relacionar, ¿no? La cantidad de hombres que fuman o no fuman, que es el marginal de X, sería igual al porcentaje generado multiplicado por el total de hombres. O sea, esto de aquí, ¿no? Este 0.53 que hemos obtenido. Si yo quiero ya el total, voy a tener que multiplicarlo por 108, ¿no? Y acá tenemos la otra cantidad que sería la cantidad de mujeres que en este caso fuman o no fuman. El marginal de X sería igual al porcentaje general multiplicado por el total de mujeres. Pero ¿qué es lo que queremos construir aquí? Lo que queremos construir es esta tabla. Vamos a ponerlo por acá. Esta tabla de aquí. A ver, ¿cómo generamos esta pequeña tabla? El 0.57, ¿cómo lo vamos a obtener? Perdón, 0.53. ¿Es la división de quién? De este subtotal. Con el total. Correcto. 57 entre 123. Eso sería... a ver, si yo divido 57, vamos a verlo para quién, ¿ya? Porque está relacionando sexo con fumar. A ver, sería 0.57 entre... vamos a ver aquí, entre 108 sería, ¿no? Porque quiero trabajar con él. Quiero trabajar esta columna. Por acá. A ver, entonces dividimos. Si yo divido 0. Sale, profesor, 0.52. 52. Redondeando sale 0.53. ¿Está bien? Sí. Profesor. Ya. Estos son los valores que hemos obtenido de la anterior tabla, ¿no? 57, 66, 51, 59. A ver. Vamos a la anterior tabla para... Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es relacionar. Aquí vamos a relacionar. Acá tengo... Primero divido, ¿no? Este es 0.53 que sale de 123 entre 233. Y eso lo vamos multiplicando por cada uno de ellos. Por 108, estamos en la misma columna. Tiene 0.47. Lo multiplicas por 108 y eso te sale un valor, ¿no? Vamos a comprobarlo acá. 0.53 por 108. Eso te va a dar 57.24. En la siguiente tabla. Aquí está ese valor, ¿no? 57, el otro salía 66, 51, 59. Ya. Y a partir de esta tabla construimos la siguiente, ¿no? En la siguiente tienes 0.53, que es la división de ¿qué? 65. 57 entre 233. Ya, pero también lo podemos obtener entre 65, ¿entre quién? Entre 123. Ya. Este es 0. Sale punto 52, 8 y algo más. Redondeando 0.53. Correcto.
Entonces aquí vamos a ponerlo, ¿ya? Para obtener este valor sería la división de aquí. Aquí está. Sería la división de 65 entre la marginal de... entre la frecuencia marginal para X, ¿no? Entre 123. Ese valor está aquí. El siguiente que es este... Ah, pero acá no vamos a ver una variación, ¿no? ¿Qué pasa con los valores? 0.53, 0.53, 0.53. Acá tiene 0.47, 0.47, 0.47. Entonces, ¿qué observamos en esta tabla? ¿Qué pasó con los valores? ¿Cómo son esos valores? Iguales. Iguales. Son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sean iguales? A ver, analizando esta distribución, la población de acuerdo a la variable fuma, en general se obtiene que un 0.53 fuma, porque me salió igual, ¿no? Me salió tanto para hombres como para mujeres. Ahora te ha salido el mismo valor. Y tienes un 0.47 que no fuma. Entonces, para que no exista relación o sea independiente la distribución de cada grupo, de acuerdo a si fuma o no fuman, debería conservar la misma proporción, ¿no? General. Entonces acá vemos, cuando hacemos estos análisis ya de acuerdo a quién, a las frecuencias absolutas marginales, observamos que nos salen los mismos números, ¿no? 0.53, 0.53, 0.47 y 0.47, ¿no? Entonces se ve que ya no hay una relación directa, ¿no? Ahora, que es muy diferente si tuviéramos una distribución de la población de esta manera. Acá tengo, los que fuman son 100 hombres y 23 mujeres, y los que no fuman serían en este caso 8 y 102, ¿no? A ver, si vamos dividiendo, 100 entre 123, ¿cuánto te da? Ahora acá tenemos 100 entre 0.81. 0.81, 3 y algo. 0.81. Redondeando 0.81. 0.81, ¿no? Ahora, si dividimos 100 entre 108, si queremos comparar en este caso hombres, 0.92. 0.93. Redondeándose. así es. Entonces, si analizamos así, ¿no? En función de quién, del sexo, así para acá. Entonces, si yo divido 100 entre 108, eso me da 0.93. Divide 8 entre 108. 0.074. Que sería 0.07. Entonces, si yo comparo ahora, para ver la relación entre sexo y los que fuman, tendría que ser trabajando con las magnitudes o con estas frecuencias absolutas marginales para Y, ¿no? Entonces vamos dividiendo 100 entre 108. Queremos comparar así sexo con los que fuman. Tenemos acá 100 dividido entre 108. Y eso me da 0.93. Luego tienes 8 dividido entre 108. Y esto viene a ser 0.07, ¿no? A ver, en la siguiente tienes 23 entre 125. 0.184. O sea, 0.18. 0.18. Y en la otra tienes 102 entre 125. 82. 1.6. Redondeando 0.82. Entonces, mire, acá vemos que estos números, en comparación a lo anterior, claro, porque hemos cambiado los datos, ¿no? Hemos cambiado la cantidad de los que fuman
vemos que aquí sí, estos números son diferentes. Tiene 0.93, 0.07, 0.18, 0.82. Significa que acá sí hay una relación entre las dos magnitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores que hemos encontrado al dividir, al hacer la división de ¿qué? De las frecuencias absolutas entre la frecuencia absoluta marginal para Y, salen diferentes valores. Ahora, se entiende que la suma tanto de las filas y columnas siempre te tiene que dar, pues, en este caso, como estoy trabajando en función de la marginal de Y, te da el total, ¿no? 1, 1. Acá también la suma total es 1, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es diferente a la distribución que hemos tenido arriba, ¿no? Arriba te salió todo igual, 0.53, 0.53, 0.47, 0.47, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo para que se entienda esto mejor. Vamos a trabajar en el Excel. Voy a compartirles acá un Excel con algunos datos. Pero antes, vamos a analizar lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué característica observamos o cómo se comportan los porcentajes al dividirlos por sus subtotales, por columnas? A ver, si la distribución si no estuvieran las variables relacionadas, se dice que son independientes. ¿Ya? En este caso, en el caso de sexo y fuma, no estuvieron relacionadas, ¿no? Entonces el porcentaje de quienes fuman o no fuman no cambia. Es que acá no tiene sentido comparar quiénes son los que más fuman si me sale que los hombres que fuman es 0.50, bueno, el 53%, y las mujeres también es el 53%. Entonces se observa que entre estas dos variables no hay una relación, porque al hacer la división te ha salido pues 0.53 y 0.53, o sea, el 53% de hombres fuman y el 53% de mujeres fuman. Igual aquí con los que no fuman, ¿no? Me sale 47% de hombres no fuman y 47% de mujeres no fuman. No hay una relación entre estas dos variables, ¿no? Bueno, de acuerdo al sexo se mantiene similar a la marginal de X. Eso sería en función de X, ¿no? ¿Qué hacemos si no funciona? En este caso, analizando en función de X, lo podemos analizar en función de Y, ¿no? De las marginales de Y. Gráficamente acá vemos también la distribución. Acá tenemos hombres y mujeres. En esa distribución se observa lo siguiente, ¿no? Que no hay una diferencia por sexo. O sea, tanto para hombres y mujeres se mantiene el mismo porcentaje. Eso significa que esta tabla de contingencia no nos permite conocer si hay una relación, en este caso, directa entre las variables, ¿no? Si hay una dependencia entre las variables. ¿Por qué? Por los valores que nos ha salido aquí. Y si uno lo ve gráficamente también, ¿no? Vemos que no hay una diferencia entre el sexo y los hábitos de fumar, ¿no? De acuerdo a esto, es como que tanto hombres y mujeres en la misma proporción fuman y no fuman, ¿no? Ahora, si en la distribución estuvieran relacionadas las variables, ¿qué sucede? Es el otro caso que hemos visto. Hemos cambiado algunos datos. Hemos cambiado la cantidad de hombres y de mujeres. Y ahora, cuando nosotros lo relacionamos en función de la marginal de Y, o sea, de manera, trabajamos por columnas, hemos visto que el porcentaje de quienes fuman o no fuman cambia de acuerdo al sexo, ¿no? Acá tenemos el 93% de los hombres fuman y el 18% de las mujeres también. Mientras que un 7% no fuman, en la cantidad de hombres, un 7% de hombres no fuman y el 82% de las mujeres no fuman. Acá observamos que sí hay una diferencia por sexo. En cambio, en la anterior no había una diferencia por sexo.
¿no? Es decir, el ámbito de fumar aparentemente está relacionado al sexo, ¿no? Es más frecuente en los hombres. Con esto podemos decir que los que más fuman son los hombres. Aquí sí hay una relación entre las variables. O sea, esto sí nos permite, ¿no?, hacer un estudio, ¿no? Podríamos, a partir de esta tabla de contingencia, analizar que sí existe una relación entre estas dos variables y también ver otras dimensiones, ¿no? ¿A qué se debe a que los hombres sean los que más fuman, ¿no? Puedo relacionar este porcentaje de hábitos de fumar con el cáncer incluso. ¿Ya? Vamos a ver luego un ejemplo con un Excel que les voy a compartir para que se pueda entender mejor de cómo se trabajan las tablas de contingencia. ¿Qué características observamos cómo se comportan los porcentajes al dividirlos por los subtotales por columnas? A ver, cuando le hemos trabajado los subtotales por columnas. Bueno, en la primera hemos visto, aquí hemos visto cuando yo divido los subtotales por las filas, los valores se mantienen constantes, ¿no? Sale el mismo valor. Y cuando lo hemos trabajado por columnas, la variación, en este caso el porcentaje es diferente. Eso es lo que hemos visto. Y esto nos permite ver si hay una dependencia o una independencia entre las variables, ¿no? Si depende o no depende, ¿no? Entonces acá dice es posible determinar si dos variables se muestran relacionadas dividiendo las categorías de una variable por su subtotal marginal de dicha categoría y observar si los porcentajes por frecuencia se mantienen similares al general o cambian de acuerdo a la categoría. Cuando no se puede determinar directamente si hay una relación entre las variables, lo que vamos a hacer es esa división, ¿no? Divido en este caso la frecuencia absoluta entre el subtotal. Ya vamos dividiendo y vemos cómo, si esos valores son iguales, vamos a decir que no hay una relación directa o no se relacionan las variables, pero si los valores son diferentes, entonces en este caso sí podemos hablar de que existe una dependencia entre las variables. Quería por acá mostrarles un Excel para ver esto de las dependencias. Vamos a... Bueno, la idea era construir el Excel con ustedes, pero debido al tiempo, mejor les voy a compartir ya la hoja de Excel para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ya? Pero antes terminemos con la teoría. Vamos a terminar con la teoría. A ver, quiero que se entienda mejor esto de aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplito. Recording in progress. Entonces, lo que hemos visto en la parte, en las diapositivas anteriores es un método inductivo, ¿no? Por subtotales. Hemos estado ahí analizando qué pasa cuando dividimos las frecuencias acumuladas entre los subtotales. ¿Ya? Ahora, entonces, ya de manera un poquito más formal, vamos a ver aquí cómo encontramos esas frecuencias relativas condicionales. Puede ser de X respecto a Y o de Y respecto a X. ¿Ya? Las frecuencias relativas condicionales de la variable X da una categoría. Corresponde a la proporción de casos dado el total de observaciones en la categoría o en este caso divisiones por columnas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero encontrar esa distribución, encontrar la distribución de frecuencias en función del total o del subtotal, lo que vamos a hacer acá es dividir, ¿no? ¿Qué vamos a dividir? Dividimos esta frecuencia absoluta entre el subtotal. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya?
Igual, ¿no? Acá sería dividir el entre el subtotal. Ese es para dx respecto a y. Recuerden, dx respecto a y. Luego vamos a ver de y respecto a x, ¿no? Cuando me dicen de x respecto a y sería así, por columnas. Vamos a encontrar esta frecuencia relativa dividiendo cada uno de ellos entre el subtotal. Igual aquí, ¿no? Cada uno de ellos entre el subtotal. Eso sería para cuando tenemos frecuencias relativas condicionales de x respecto a y. Vamos a ver por acá un ejemplo. Bueno, se entiende que aquí se divide todos y esa suma al final, la suma de todos estas frecuencias relativas, te tiene que dar la unidad. ¿Ya? Cuando yo trabajo de x respecto a y. La suma tiene que darte la unidad. A ver, acá tenemos un ejemplo. Te dice, no se pretende estudiar si el sufrir insomnio tiene relación con los trastornos de estrés. En una muestra de 250 personas observadas se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Acá tienes entonces el insomnio, que sería la variable x, que está dividida en dos categorías. Padece insomnio y no padece, o tiene insomnio y no tiene insomnio. Y luego el estrés, tiene estrés y no tiene estrés, ¿no? Vamos a ver si esto se relaciona. A ver, si nosotros lo vemos así, si vemos estos números, ¿qué podemos decir? Bueno, viendo la distribución, no se podría decir que las variables estén relacionadas, ¿no? Asumiendo que es mayor la cantidad de personas que tienen estrés y padecen insomnio. Pues acá, si uno ve esta tabla, vemos que los que padecen estrés y tienen insomnio es el mayor número, ¿no? Pero yo quiero relacionar insomnio con estrés. Entonces acá, a partir de esa tabla ya se puede determinar que la mayor cantidad de personas que tienen estrés padece insomnio. Eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo dividimos? Si encontramos las frecuencias relativas. Eso sería dividir cada uno de ellos, ¿no? Vamos a, en este caso, a dividir 90. Voy a trabajar en función de x en función de y. Entonces acá vamos dividiendo esas cantidades. 90 lo divides entre 150, eso te da 0.6. 60 entre 150 sería 0.4. El total, la suma, queda 0.1. Luego divides 60 entre 100, te da 0.6. Y 40 dividido entre 100, que sería 0.4, ¿no? La suma me da también 1. Por último, acá dividimos 150 entre 200. Esto lo dividimos así. Y luego sería 100 entre 200, perdón, entre 250, ¿no? 150 entre 250 y 100 entre 250. Eso me da 0.4. La suma sería 1. A ver, ¿qué podemos observar aquí en estos valores? Bueno, acá tenemos 0.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.4, 0.4. A ver, si esta distribución de frecuencias, si la frecuencia condicional de x en función de y, me da valores constantes, me da valores iguales, ¿qué podemos decir? A ver, ¿habrá una relación entre, en este caso, entre el insomnio y el estrés? Sí están relacionadas, profesor. Así, a ver, recordemos, ¿cuándo están relacionadas? ¿Cuando los valores son iguales o cuando los valores son diferentes? Son diferentes cuando están relacionadas. Son diferentes. Acá tengo un 60%, luego acá tenemos un 40%, acá un 60%, un 40%, 60%, 40%. Significa que
tener insomnio y tener estrés, y entre tener insomnio y no tener estrés, es lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están relacionadas esas variables? Si es lo mismo que, si no depende del estrés, el insomnio. Porque acá te dice que no depende, ¿no? Porque igual, los que no tienen estrés y los que tienen estrés, igual tienen insomnio. Entonces, ¿hay una relación entre estas variables? Sí. De acuerdo a lo que hemos visto. O sea, a ver, si yo hago este estudio y me dice que los que tienen insomnio son las personas que padecen estrés, pero también tienen insomnio los que no padecen estrés. Lo que te sale 0.6, 0.6, 60-60. Ahora, los que no padecen insomnio y padecen estrés, un 40%, y no padecen insomnio con los que no padecen estrés, también un 40%. Ojo, cuando son iguales, a ver qué sucede. Dice, acá, analizando las frecuencias condicionales, ojo, de X dado Y, o sea, de X dado Y, la vertical, observamos que la proporción de personas que padecen o no padecen insomnio es igual entre los que tienen estrés y no tienen estrés. O sea, te dice que no depende, ¿no? De acuerdo a lo que estamos observando, no depende de tener estrés o no tener estrés. Y también a la frecuencia relativa marginal, porque acá también sale 0.6, ¿no? Ya, entonces aquí, en ese caso, vamos a ver que estas dos variables, o sea, no están relacionadas porque me sale igual, pues, ¿no? No hay una forma de diferenciar si realmente el insomnio está asociado al estrés o no está asociado al estrés, por la cantidad que me ha salido, ¿no? Por este 0.6 y 0.6. Ya, entonces vamos a ver otro ejemplo. Dice, se pretende estudiar si el sufrir insomnio tiene relación con los trastornos de estrés. Una encuesta, una muestra de 250 personas observadas obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Aquí están los resultados que hemos obtenido. Y vemos en este caso el padecer estrés y el no padecer estrés, el tener insomnio y no tener insomnio, son iguales. Cuando son iguales, ¿qué habíamos mencionado nosotros en un ejemplo anterior? Que no es posible establecer una relación entre estas dos variables, ¿no? Entonces va a ser necesario hacer otro tipo de análisis, usar otro coeficiente para poder determinar si hay una relación entre esos dos. Entonces ahí viene ya la independencia de X respecto a Y, ¿no? ¿Cómo se trabaja la independencia de X respecto a Y? Diremos que X es independiente de Y si las frecuencias relativas, en este caso de X sub 1, por las diferentes categorías de Y sub 1 son iguales. Vamos a decir que es independiente y son iguales. Caso contrario, no son independientes. O sea, existe una posible relación. No sabemos, ¿no? Puede haber una posible relación. Aquí lo que vas a hacer es dividir. Vamos a tener cada una de estas frecuencias absolutas. Lo vamos a ir dividiendo entre la frecuencia que está por acá, ¿no? Entre la frecuencia marginal de X. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Las frecuencias relativas de X respecto a Y se dividen por columna, pero para comprobar si son independientes o están relacionadas, se comparan los resultados por filas. Entonces, ojo, en la independencia de X respecto a Y, yo trabajo con las columnas, ¿no? Trabajamos con las columnas, pero para ver si hay una relación de dependencia o independencia entre las variables, analizo por filas. Esto es importante considerar para los problemas. Uno puede pensar que si vamos a hablar de X,
debo trabajar con él, ¿no? En el anterior, por ejemplo. Aquí. Uno puede decir, profe, pero si vamos a analizar de X en función de Y, debo dividir 90 entre 150, 60 entre 150. No, se trabaja así. Por Y en función de X. O sea, en las columnas. Vamos a trabajar en las columnas. Pero al momento de analizar, ya regresamos a las filas. Cuando usted va a analizar, ahí regresa a las filas. Entonces aquí, ¿no? Las frecuencias relativas de X respecto a Y se dividen por columnas, pero para comprobar si son independientes o están relacionadas, se comparan los resultados por filas. Trabajo por columnas y luego regreso por filas. Ahora, cuando tenemos las frecuencias relativas condicionales de Y respecto a X, las frecuencias condicionales de la variable Y, dada una categoría X, en este caso asociado a X, corresponde a la proporción de casos, de las frecuencias en este caso del lugar IJ-, dado el subtotal de observaciones en la categoría X. ¿Qué significa esto? Que cuando es de Y a X, ahora ¿con quién voy a trabajar? ¿Con las filas o las columnas? Con las filas. Correcto. Vamos a trabajar con las filas. Y ahora usted divide, ¿no? El primero con el subtotal, luego el segundo con el subtotal, y así sucesivamente, hasta el último, ¿no? El con él. Eso sería de Y respecto a X. Pero cuando vas a analizar esto, se entiende que ahora voy a ver las columnas, ¿no? Se entiende que va a ser así, ¿no? Va a ser al revés. Entonces aquí, la sumatoria ya te tiene que dar de todos estos subtotales, bueno, de todas estas frecuencias absolutas, tiene que darte 1. Aquí, ¿no? En cada fila tiene que darte 1. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, seguimos con el ejemplo anterior. Ahora dice, se pretende estudiar si el sufrir insomnio tiene relación con los trastornos de estrés. En una muestra de 250 personas. Observadas, obtuvieron los siguientes resultados. Ya hemos visto esta relación de X con Y, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver lo contrario, de Y con X. Vamos a ver qué nos dice el Y con X. Entonces vamos a dividir acá. 90 entre 150. Eso te da 0.6. Luego 60 entre 150. Eso me da 0.4. La suma me da el total, que es 1. Luego 60 entre 100, que es 0.6. Y por acá 40 entre 100, ¿no? Que sería 0.4. La suma de estas frecuencias acumuladas, bueno, en este caso ya de esta frecuencia relativa, está en porcentaje, viene a ser 1. Igual, acá divide 150 entre 250, te da 0.6, y 100 entre 250, que sería 0.4. Ahora, para analizar estos resultados, ¿cómo tenemos que ver? ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Filas o columnas? Para observar si hay una relación. Filas. Filas. A ver. Ojo, estamos en el caso contrario, ¿eh? Dependencia de Y con X. Entonces es por columnas. Columnas. Y si ustedes observan aquí, las columnas se repiten, pues, ¿no? Sí, iguales. Son iguales. Acá tengo 0.6, 0.6, 0.4, 0.4. Entonces, en este caso, analizando las frecuencias condicionales de Y dado X, observamos que la proporción de personas que padecen o no padecen estrés se mantiene igual entre los que tienen insomnio y no padecen insomnio, ¿no? Y también con la frecuencia relativa marginal para Y. Entonces observamos que salen los mismos valores. O sea que aquí ya no ha funcionado ni trabajarlo con la dependencia de X a Y, porque me salieron valores iguales en las filas. Y si yo analicé las columnas, también me salieron valores iguales. Ya, ¿eso a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Que tengo que analizar, no, tengo que usar
otros estadísticos para ver, ¿no? Si hay una relación entre estas variables, ¿no? Bueno, ese es el mismo caso, este es el ejemplo anterior. Aquí si lo graficamos, si lo llevamos a estas tablas, perdón, a estos gráficos, el gráfico de barras, vamos a ver que analizando esos datos, tanto en función de X como en función de Y, en el último de Y con relación a X, vemos que no hay relación entre padecer estrés e insomnio, ¿no? Porque te salen los mismos valores. Entonces aquí no podría determinar, en todo caso, estas tablas de contingencia no nos van a ser de utilidad, ¿no? Para poder determinar si hay o no hay una relación entre estas dos variables. Entonces, hemos visto ya la independencia de Y respecto a X. Es el ejemplo que estamos analizando. Entonces te dice, ¿no? La frecuencia relativa de Y respecto a X se dividen por filas, pero para comprobar si son independientes o están relacionadas, se comparan los resultados por columnas. Lo acabamos de ver. Acá tenemos otro ejercicio. Te dice de la información de los trabajadores a quienes en temporada de Navidad se analiza si tener carga familiar les genera estrés. Calcule las frecuencias condicionales de Y respecto a X y verifique si existe relación de dependencia entre las variables. Calcule las frecuencias condicionales de X respecto a Y y verifique si existe relación de dependencia entre las variables. Entonces vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Voy a compartirles un Excel. Recording stopped. Para trabajar lo que viene a ser la dependencia, ¿ya? A ver. Profesor, ¿lo puede enviar por el Telegram? Ya. Por favor. Por acá también envíelo, profesor, por el... Ya lo voy a enviar aquí por el chat. Y un favor, si lo pueden compartir ustedes ahí lo pueden compartir en su grupo. A ver, acá tengo el formulario. Estamos aquí. A ver, vamos a ver si lo tengo acá. Si es que no está Vamos a hacer otro borrador. Ejemplos. Ya. A ver. Ya, les voy a compartir un Excel que ya tiene información. Tiene algunos datos. Y lo que vamos a hacer nosotros es construir nuestras tablas de contingencia, ¿ya? A ver, les comparto. No, guarda. A ver. Ya, ahí les comparto en el chat. Ya, ahí tienen el formulario. Es bueno, lo ideal hubiera sido sacar los datos con ustedes, ¿no? Pero por el factor tiempo,
Como han visto ustedes, es bastante teoría. Vamos a trabajarlo ya con ese formulario que tengo ahí. Y lo que quiero es que ustedes construyan sus tablas de contingencia para, en este caso, relacionar, por ejemplo, dos variables que estén ahí. Dos variables. Vamos a escoger qué variables podemos relacionar. A ver. ¿Qué variables podemos relacionar en este caso? Ya. ¿Todos tienen el Excel para trabajarlo? No, profesor, no me llega. Lo envié al chat. Ahí está en el chat. Está ahí en el chat. No, profesor, en el chat no sale nada. A ver, ¿alguien que pueda abrir en el chat los archivos? Sí, ya está enviado, ¿eh? A ver, Sí, profesor, ya está ahí en el chat. muy bien. Entonces aquí está. Y lo que vamos a hacer es construir nuestras tablas de contingencia. A ver, sería bueno que todos lo tengan para practicar, porque en su examen les va a venir así digamos, datos, y ustedes van a tener que construir sus tablas. Que lo envíen por WhatsApp. A ver, un favor, si lo pueden compartir Yo con le sus envié, compañeras. profesor, disculpe, al grupo que tenemos del aula. A su grupo secreto. Muy bien. Todos tenemos un grupo secreto, ¿no? Un top secret. Top secret. Ya, entonces, ¿todos tienen ahí su Excel? ¿Ya están todos ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, empezamos. Ya, esta es la parte donde usted tiene que entender lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, presten atención. Recording in progress. Entonces lo que voy a hacer es construir mi tabla de contingencia. Para esto vamos a seleccionar, vamos a insertar. Le damos insertar tabla dinámica. Y ahí observamos ya que se seleccionan todos mis datos. Aquí aparece esta nueva ventana emergente, donde te dice nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Vamos a darle nueva hoja de cálculo. ¿También le salió esta ventana? A ver. Profesor, Sí, ¿puede profesor. repetir? Sí, profesor. ¿Puede repetir? De nuevo. Ya, entonces, aquí vamos donde dice insertar. Insertar tabla dinámica. Y debe seleccionarse todos tus datos que tienes ahí en la hojita del formulario. ¿Ve? A ver, me avisan cuando estén ahí. No, profesor, ¿cómo lo seleccionó? Me olvido. A ver, de nuevo. Vamos a insertar en la parte superior. Y escogemos donde dice tabla dinámica. Aquí vamos a hacer, voy a indicarlos acá, ¿ya? A ver, vamos a escoger este acá. Tabla dinámica. Ahí está, tabla dinámica. Estamos ahí en tabla dinámica. Seleccionamos donde dice tabla dinámica. ¿Ah? Ya, profesor. Ahora sí, ¿no? Y debe salir una ventana donde dice crear tabla dinámica. Aquí vamos a darle nueva hoja de cálculo. Vamos a aceptar. Profesor, disculpe, ¿cree que lo puede volver a reenviar? Recording stopped. ¿Quién ha sido? ¿Rubí ha sido? Sí, profesor. Lo que pasa es que como estoy cambiando de laptop, A ver,
Vamos a volver a enviar entonces. Aquí. Hay que cerrar entonces de nuevo esto. Vamos a cerrar esto. Profesor, se borra todo, ¿no? Y sale eso nomás la ficha, ¿verdad? Sí, un momentito, vamos a enviar de nuevo el archivo porque va a ser que cuando está abierto no se puede enviar. Ese es el detalle. A ver, formulario ejemplos, este de acá. Ya, ahí está de nuevo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces seguimos. A ver. Ya. Estábamos aquí, ¿no? A ver, estamos de nuevo, ¿ya? Vamos a enseñar esto. Acá están mis datos. A ver, perdón, no están viendo la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces Recording in vamos a progress. seleccionar los datos. Vamos a insertar tabla dinámica. Y vamos a escoger la opción nueva hoja de cálculo. Y te sale esta nueva hoja de cálculo. Y aquí vamos a seleccionar dos variables. ¿Ya? En las variables que ustedes tienen en el formulario está género, talla, peso. ¿Pueden observar esas variables? Aquí, en esta ventanita. Sí, profesor. Muy bien. Aquí está, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces ahí vamos a seleccionar. Voy a seleccionar posee computadora con internet en casa y ingresos familiares. Vamos a seleccionar esto. Selecciono y arrastro donde dice filas. ¿Ya? Donde dice filas. Y ingresos familiares. Lo vamos a poner. Vamos a seleccionar también ingresos familiares. Y esto te sale aquí. Por defecto sale donde dice filas. ¿Ya? Pero vamos a arrastrar el posee computadoras a columnas. ¿Ya? Posee computadora lo vas a poner en donde dice columnas. A ver, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ahora. Nuevamente selecciono posee computadoras y ahora lo vamos a arrastrar donde dice valores. ¿Estamos ahí? Profesor, repite por favor otra vez, disculpe. Ya. Sí, A profesor. ver. Ya, entonces acá vamos a quitar ahí las pestañitas y voy a seleccionar ingresos familiares y arrastro donde dice, bueno, ya está, ¿no? Ya está en filas, porque ya lo hemos arrastrado. Pues. Y luego, posee computadora, lo vamos a poner en columnas. ¿Ya? Ingresos familiares viene a estar en filas y posee computadora en columnas. Ahora, posee computadora lo vamos a arrastrar a valores y te deben salir los valores, ¿no? Ya, ahí estamos. Sí, profesor. Recording Sí, stopped. profesor. Ya. Ahora voy a construir mi tabla. Vamos a copiar todo esto, lo podemos poner en una nueva hoja si desean. Y vamos a seleccionar voy a poner una nueva hoja. Y voy a copiar. Vamos a copiar esto. Copiar y voy a la nueva hoja y lo pegamos. Pero vas a pegarlo como valores. Escoge la opción de pegar valores. Ya, ahí lo hemos pegado como valores. Ya lo podemos, lo podemos ordenar, ¿no? Ahora vamos a ordenarlo aquí. Dice, vamos a poner que nuestra variable sea posee computadora.
A ver, aquí tengo esta etiqueta de... Esto debe ser posee computadoras y el otro es ingresos, ¿no? A ver, aquí algo ha pasado.